Hola, buenas tardes a todos y todas. Me confirman si se escucha, por favor. Sí, se Sí, escucha. está bien, se escucha bien. Perfecto, gracias compañeros y compañeras. Un gusto saludarles por acá. Eh, Hoy, compañeros y compañeras, estamos iniciando el cuarto módulo de este proceso de formación. Pareciera que el tiempo no avanza, ¿verdad? Pero sin duda este proceso nos va dando la sensación que semana a semana la vida está transcurriendo y pues nosotros también, ¿verdad? Junto a ella. Eh, ya vamos en el cuarto módulo y hoy el compañero Martín Fernández, que me confirma si está por acá, va a ser quien nos va a acompañar en esta sesión de hoy. Martín, si estás por acá, podés saludarnos, por favor. Presente, compañero. Saludos. Bienvenido, Martín. Eh, Agradecemos tu disposición, tu disponibilidad, tu tiempo y la posibilidad de tener tu voz por acá. A las 5:10 en punto iniciamos siempre estas jornadas de formación y pues no sin agradecer también a quienes de manera disciplinada todos los viernes a las 5 de la tarde están aquí en este espacio que nos permite coincidir, confluir y acompañarnos. Se envió al grupo del diplomado un pequeño documento de una página como para generar un par de ideas y nociones por donde vamos a ir compartiendo durante este proceso. Eh, las tres sesiones de este diplomado van a ser las siguientes. Eh, la de hoy, el compañero Martín Fernández nos va a estar ayudando a profundizar en la discusión de qué tipo de movimiento popular y social nos exige este momento de la historia que estamos viviendo. Sabemos que según avanza y evoluciona el mundo, evolucionan también las lógicas de dominación, los mecanismos de dominación y junto a ello también debemos innovar la lucha social y popular, las resistencias y la lucha emancipatoria también debe incorporar nuevas formas de verse en este mundo atravesado por la tecnología y atravesado también por la profundización de las brechas de desigualdad y la dominación. En el siguiente módulo nos va a acompañar una figura religiosa porque asumimos que es sumamente importante que dentro de los procesos de lucha popular y social el elemento de la espiritualidad no quede de fuera, ¿verdad? Uno de los errores que se le critica al marxismo decimonónico, al marxismo del siglo pasado también, fue que dejó de un lado la espiritualidad, dejó de un lado el tema de la fe, ¿verdad? Pero ahora los movimientos sociales y populares tenemos el gran reto de incorporar la fe, la espiritualidad y la religiosidad popular al horizonte de la lucha de la emancipación. Y el módulo va a cerrar con un llamado a la unidad en la diversidad, es decir, bajo qué horizonte entonces debemos seguir nuestra lucha, cuál debe ser ahora el paradigma. Y ahí vamos a tener a una compañera que se ha especializado en analizar y profundizar en el modelo
comunitario, en el modelo de la comuna, de la comunidad, como el nuevo paradigma para, para una nueva civilización, ¿verdad? Entonces, esta es como una introducción a las 3 sesiones que va a tener este módulo y pues agradecemos a quienes se han estado comprometiendo para acompañarnos como expositores. Eso es parte también del proceso, ¿verdad? Compartir el conocimiento, la experiencia que por años se ha adquirido. Esto lo digo en relación a Martín, que tiene pues más de 20 años de estar en la lucha organizada. Es uno de los fundadores del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y desde que inició este proceso el Movimiento Amplio no ha despegado ni ha soltado nunca la bandera de la dignidad, ¿verdad? Y creemos que personajes como Martín, compañeros como Martín, son voces altamente cualificadas para comparecer aquí junto a nosotros y compartir ideas y abrir a los debates que está permitiéndonos este diplomado. Entonces, no sé si hay alguna presentación adicional a Martín, pero bueno, con las cercanías que tenemos, Martín, te damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a quienes están interactuando también el grupo, dejándonos sus mensajes y pues esperamos que esta sesión de hoy sea también una sesión bastante productiva que nos ayude a formarnos, pero también a comprometernos para que de donde estemos, ¿verdad? Desde la escuela, la universidad, el trabajo, la organización, el colectivo y desde también de nuestro espacio cotidiano de la familia, vayamos haciendo lucha de emancipación y vayamos organizándonos para construir una realidad donde sea posible la dignidad como costumbre, ¿verdad? Entonces, Martín, te damos la bienvenida y vos nos das las instrucciones eh, con las que iniciamos. Parece que nos dejaste un video por ahí, ¿verdad? Para iniciar con él. Y luego tendrías 40 minutos para acompañarnos. Podrían ser 35, pero bueno, el diplomado dice que son 40 minutos. Bienvenido, Martín. Y bueno, vamos a proyectar el video entonces y luego le damos la voz a Martín. Ileana parece que no tiene audio el video, si pudiese hacer ahí la configuración. Sí, fíjese que creo que es un problema de mi computadora, Santos. Efectivamente no tiene tan buen sonido. El respaldo de la coacción que administran las instituciones No se oye nada, nada del sonido. ¿O se oye Ahorita bastante? estaba oyendo. Sí, lo puedo volver a poner. Está al 100 el sonido. Ustedes me Ok. indican. Bueno, Va. coloquémoslo y si no, pues está también en el chat del grupo.
Ok. Movimiento social es resultado de un grupo de personas, no precisamente homogéneo, pero que con un interés en común se convierten en un actor de cambio o agente de influencia, principalmente desafiando el statu quo, por lo que se encuentra en confrontación directa con aquellos que ostentan el poder. El movimiento debe ser politizado, y con esto no me refiero a que forme parte de algún partido político. Si me permiten leerles las etapas de politización. A. Identificación de una distribución desigual de valores y recursos que es percibida como inconveniente o arriesgada. B. Toma de conciencia por parte de los colectivos implicados y expresión de sus demandas, exigencias y propuestas para corregir la situación y controlar los riesgos que acarrea. C. Movilización de apoyos a las demandas y propuestas, acumulando todo tipo de recursos, conocimiento experto, difusión de información, dinero, organización, armas, y buscando el mayor número de aliados entre otros grupos y actores. D. Traslado del conflicto al escenario público, reclamando la adopción de decisiones vinculantes para toda la comunidad. Estas decisiones, que pretenden modificar el desequilibrio anterior, deben contar con el respaldo de la coacción que administran las instituciones políticas. Recording in progress. Todo suyo el micrófono, Martín. Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno poder estar compartiendo con ustedes este espacio tan importante para la vida política y organizativa que tanto necesitamos en Honduras. Pues este tema, pues creo que gran parte de la intención con que cada uno de nosotros aspiro que participamos en estos procesos nos debe dejar como resultado acciones de esta naturaleza. En esta tarde, pues voy a procurar un poco explicar un poco o acercarme a la explicación como hoy se produjo ahí en ese video, aunque seguramente faltan algunos elementos. Pero es preciso destacar que vamos a procurar entender la definición de qué es un movimiento social, un poco de historia sobre movimientos sociales, tanto a nivel global, digamos, a nivel internacional, y también algunas características fundamentales que tiene el movimiento social, y por supuesto, concluyendo con algunos ejemplos y procurando también causar una posibilidad de debatir sobre la realidad hondureña en torno a los movimientos sociales como una necesidad imperiosa, que seguramente en el debate va a ser más importante escuchar las voces de ustedes. Procurando acercarnos a explicar qué es el movimiento social, pues básicamente un movimiento social consiste en una agrupación de ¿qué? De individuos, ¿verdad? Y esta agrupación justamente se da más por un carácter identitario, es decir, que la gente se identifica, los individuos se identifican con una necesidad y con esa necesidad disponerse a hacer algunas acciones. Estos rasgos identitarios pueden estar orientados en torno para el caso, a pueblos étnicos, puede estar orientado a género, a clase social y quizá también a orientación sexual. Aunque como objetivo a perseguir tiene que ver justamente con objetivos de carácter político, con objetivos de carácter social, cultural y, por qué no decir, en este último tiempo, medioambientales, que es como una nueva oleada en torno a los movimientos sociales que se han venido
que se ha venido perfilando en estos últimos tiempos ante la presión climática que tiene el planeta. Entonces creo que por ahí tiene como importante ese punto de coincidencia de diversos individualidades que al final se convierten en colectividades. Hola. Hay también una claridad, compañeros y compañeras, que creo que hay que afirmarlo hoy, que el movimiento social debe tener siempre, a mi juicio, un carácter contestatario, un carácter siempre un carácter de manifestación, debe tener un carácter de lucha, sin permitir la cooptación. A pesar de que nosotros podamos tener tantas afinidades con algunos espacios, con partidos, con qué sé yo, el movimiento social debe tener mucha claridad para tener mucha vigencia en torno a sus acciones, porque justamente el movimiento social responde a una necesidad que sobre todo en torno a la protesta hacia aquellos sectores dominantes. Entonces no puede haber, a mi juicio, un movimiento social si no tiene un carácter dinámico y si no tiene un carácter siempre proactivo y de manera inmediata muy relacionado con procesos de lucha, de reivindicación permanente. Entonces, porque siempre se está viendo como al actor político, al actor dominante, como prácticamente el que debemos combatir. Y por eso el movimiento social debe tener un carácter muy activo, de una lectura permanente y de un accionar también congruente a las necesidades y a la realidad que impera en el momento actual. Hay que aclarar también que en muchas ocasiones siempre se plantea el movimiento social ante una necesidad de un cambio social, pero no necesariamente puede ser eso. En algún momento la lucha puede ser por el cambio social, pero en otro momento puede ser para evitar ese cambio que se quiere hacer. Y yo lo expreso así, como ejemplo, para el caso, en muchas ocasiones en el país se procura degradar derechos de la población, digamos, con el tema para el caso de la persecución de compañeros y compañeras. Aquí entonces lo que predominaría es una lucha en contra de la aplicación de normas que degraden las libertades de la población. Pero hoy, para el caso, por decir y que en este espacio hay luchadores y luchadoras, tenemos decretos que se crearon durante el tiempo de la narcodictadura que persiguen, que criminalizan y que son gravísimos en torno a la persecución de luchadores y luchadoras de este país. Entonces, aquí hay una lucha para que ese cambio, digamos, el retorno a lo que teníamos legalmente o a la progresividad que debe tener la ley, sea favorable a estos sectores desposeídos y no la persecución como hoy se tiene. O también en algunas ocasiones el rechazo puede ser, para el caso, cuando se piensa modificar, para el caso, una ley de jubilaciones, una ley de pensiones. Ahí puede actuar un movimiento social para rechazar eso, para que no se modifique. Entonces, si ven, tiene distintas connotaciones y es importante acotar que para que este tenga el carácter de un movimiento social, debe tener como elemento fundamental la movilización y cualquier otra acción que visibilice las necesidades o visibilice la postura que se tiene o la pretensión que se tiene. Entonces hay elementos muy importantes en esto para entender el movimiento social. Y esto habrá que aclarar que el movimiento social se diferencia
pero de manera diametral con lo que hacen tal vez algunas estructuras más formales que tienen una participación política, para el caso de los partidos políticos, los sindicatos, pero que estos lo hacen de una manera completamente diferente. Recuerden que en su origen, el concepto, hablamos de la identificación de la agrupación identitaria que se tiene. Ya los partidos políticos por sí, los sindicatos, pues ya tienen un carácter hacia dónde va establecido su, digamos, como una regla. Sin embargo, el movimiento social es un movimiento que puede ser emergente, que puede tener un tiempo de duración, que puede perdurar, que puede modificar sus acciones de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al impacto que vaya teniendo. Entonces, aquí vamos a ir entrando un poco en caracterizar un poco los movimientos, el movimiento social. Entonces, compañeros y compañeras, es importante asumirse que en muchas ocasiones el movimiento social tiene en procura, para el caso, un cambio de legislación, pero también puede decir tener muy de fondo una proclama, una demanda de nuevos derechos u oponerse a decisiones gubernamentales o a impulsar cambios culturales significativos, entre otros asuntos. A mí me ha gustado esta tarea que me ha asignado este compañero hoy para poder exponer, porque créanme lo que pues uno participa de varias acciones, aunque algunas veces por la misma acción de justicia o la misma situación de necesidad imperante lo pone en contra digamos, de tantos procesos nocivos en el país, pero realmente me ha satisfecho mucho poder introducirme un poco al tema de poder leer más de fondo el tema de los movimientos sociales y del quehacer y un poco de su historia. Hola. Hola, hola. Seguimos escuchándote, Sí, Martín. sí. Excelente. Perdonen. Y piense que un elemento importante bueno, que creo que por cuestión de cultura general debiéramos asumir es que este concepto de movimiento social fue acuñado por un alemán de nombre Lorenz Bon. Y esto tuvo razón porque él prácticamente hizo todo un historial en relación al proceso revolucionario francés de las conquistas, de las tres grandes conquistas como la igualdad en 1789 con la Revolución Francesa, y ahí surge, digamos, la utilización de este concepto como movimiento social. Así que este es un concepto de alguna manera relativamente joven, nuevo, pero su auge mayor igual se manifiesta como un nuevo movimiento social entre los años 1960 y 1970. Así que es como muy, podríamos decir, bastante contemporáneo en torno a en nuestras edades. Y este alemán, aquí porque necesito definir conceptos, lo definió como una agrupación de sectores sociales para alcanzar cierta influencia colectiva sobre el Estado. Vean entonces que en muchos o en casi todo se repite un proceso en el que la lucha es contra el Estado o contra grupos, contra empresas que procuran un dominio, una imposición sobre las grandes mayorías. Entonces, es importante que nosotros tomemos en consideración que ser un miembro del movimiento social nos implica siempre tener de lado el tema de la justicia, el tema sobre todo la justicia, más que el tema de la legalidad. Entonces, me parece como una cosa importantísima que nosotros pudiéramos valorar en este sentido. Y entonces, entre los años 60 y los años 70, es cuando se da una nueva oleada en torno a los movimientos sociales.
con un movimiento feminista, un movimiento ecologista, un movimiento LGTB y algunos movimientos pacifistas. Recuerden que fueron años críticos los que se dieron en estos tiempos de Guerra Fría, tiempos del conflicto de las grandes potencias y la opresión hacia algunos pueblos. Y entonces nace movimientos sociales interesantes que ya poco a poco los vamos a conocer No me quería más dar adelante. Bueno, está bien. Entonces, compañeros, espero que vayamos siguiendo el hilo de esta charla, conversación que vamos a tener. Y como características, en parte, algunas cosas van a parecer reiterativas de lo que hoy estoy exponiendo, porque desde el concepto más o menos nos aproxima a elementos y características que tiene o debe tener un movimiento social, pero es necesario que reafirmemos conceptos y que afirmemos caracterización que debe tener los movimientos sociales, porque estamos en un proceso donde realmente debemos amalgamar, donde debemos compactar mucho del quehacer nuestro y entender la urgencia de tener un planteamiento de cara a los movimientos sociales como una urgencia no solamente local, no solamente regional, nacional, sino una urgencia global, porque los movimientos sociales pueden trascender fronteras como hoy se ha venido construyendo, digamos, para que nosotros estemos discutiendo estos temas, tiene que ver con gestas importantes que se dieron fuera, pero que aquí poco a poco se van acogiendo de diversas maneras. Yo me gustaría tener un poco el tiempo, David, porque, pero me vas avisando ahí, por favor. Porque no tengo reloj mano. Las características para el caso de los movimientos sociales, en su esencia, es que son colectivos compuestos por una cantidad variable de personas, pueden ser miles, pero que en sí tienen un carácter de identidad y que buscan un cambio social o que buscan un rechazo a alguna política social, cultural, ambiental o económica. En este caso podría ser de parte del Estado o de sectores empresariales. Como primer elemento, como primera característica. Igual habrá que decir que el movimiento social tiene un carácter informal. En muchas ocasiones tiene como elemento central las vocerías, tiene algunos referentes importantes, tiene algunas pautas de organización y varía en torno a la forma de cómo se establecen los partidos, que tienen, digamos, un estatuto, que tienen un reglamento, es decir, tienen muchas formalidades que debieran cumplir, aunque no las cumplen, ¿verdad? Porque en sus diarios dicen tantas cosas, pero al final tenemos que darle fuerza a un movimiento social que combata esas prácticas y esas formas, a pesar de todo el tema de las regulaciones que tengan. Y aquí traigo a colación para el caso, la diferencia para el caso en torno al movimiento social y a lo que sucedió con el Partido Nacional. Si recuerdan, desde nuestra organización en algún momento se pidió la cancelación de la personalidad jurídica del Partido Nacional, porque realmente, a pesar de tener el partido un carácter para beneficiar a la sociedad, pues prácticamente es todo lo contrario lo que se hacía dentro del Partido Nacional. Por decir una cosa, aunque hoy mismo, para el caso, nosotros estamos siendo víctimas de la no inclusión en el proyecto alternativo de las candidaturas independientes. Y ya no solamente se trata de un partido, se trata de los 3 partidos que ahora que son parte de este pacto, no solamente de impunidad, sino de un pacto antidemocrático, llamaría yo. Entonces, creo que es importante, compañeros y compañeras, que tomemos en consideración esto. Y otra de las características que tiene el movimiento social es que puede ser transitorio, como también puede ser duradero. Y esto surge en concreto para demandar determinado cambio.
una vez logrado el objetivo, podría ser que esto se acabe. Y pudiéramos poner algunos ejemplos, compañeros y compañeras. Me voy a referir un poco, aunque era una lucha de estados hace algún tiempo. Si ustedes recuerdan, con el tema de la imposición ¿de qué era? Del ALBA, y luego se le dio como receta el ALBA, y esto tuvo que ver mucho la sociedad organizada, aunque había un ingrediente también de estados en ese proceso, pero habrá que decir que en gran medida se logró, y así se ha logrado se ha logrado en algunos lugares el establecimiento de algunas de algún nivel de institucionalidad para combatir algunas cosas. Lo vimos hace poco en Guatemala, con la CICI Guatemala, en Honduras, después de las grandes revueltas que se dio, aquí se trajo la MASCO, que se pedía la CICI, si recuerdan. Entonces, esto tiene que ver aquí puedo plantear el tema de que puede ser transitorio un proceso de lucha, pero que también tiene un nivel importante que no se reduce, escúchelo bien, que no se reduce a una simple protesta, porque ahí es donde marca la diferencia. El movimiento social, si bien es cierto, puede tener un carácter ligero, pero no es tan ligero como simplificarnos a una protesta X. Siempre tiene como un sentido importante y tal vez tiene un objetivo para un logro, que no necesariamente marca un tiempo, pero sí de alguna manera podría ser transitorio o mutar, tener otra agenda después de haber conseguido alguna resolución importante. Igual, otra de las características del movimiento social es que suelen manifestarse a través de actos multitudinarios. Pues ustedes saben que en gran medida los movimientos sociales procuran tener cantidades importantes de gente, tener voces calificadas, también hacer trabajos llamados en red, realizar boicot. ¿Cuántas cosas no se pueden hacer a través del movimiento social si nosotros tuviéramos conciencia de esto? Y esto también, para que sepan, puede ser toda esta movilización y estas manifestaciones pueden darse confrontando a un sistema, confrontando a un gobierno, confrontando una decisión, y puede ser en espacios u organismos públicos como también en organismos privados. Yo recuerdo, y aquí traigo a colación un ejemplo nuestro, cuando estábamos luchando contra el proyecto de Ingelsa en la comunidad de Arizona, y nosotros logramos una movilización a una de las empresas de la familia Abufele en San Pedro Sula, salida a Puerto Cortés, y también logramos una conexión con los compañeros de organizaciones de base en Estados Unidos para plantear una manifestación frente a su empresa, porque nos estaba arrebatando un recurso acá en nuestro país. Entonces, son parte de estas conexiones que se pueden hacer, compañeros y compañeras, y ojalá pues se vaya entendiendo la necesidad del movimiento social. Igual, estos temas, los temas tienen ese carácter identitario, social, étnico, racial, cultural, económico, ecológico, político. Y además, sus integrantes pueden pertenecer a distintas orientaciones ideológicas, religiosas, políticas, progresistas o revolucionarias, como conservadoras o reaccionarias. Es así como nosotros a veces en la lucha del caso por el derecho del agua nos encontramos a un nacionalista, a un liberal, a un católico, a un evangélico, o nos encontramos diversas expresiones, digamos, que reconocemos en algunos lugares, pero que este
traigo a colación una de las grandes consignas. Hola. Aquí traigo a colación una de las grandes consignas cuando se acuerdan ustedes en el país dónde está el dinero o cuando los medios de comunicación no contaban bien la cantidad de manifestantes y alguna gente decía que en los medios de comunicación con su intención de manipulación hablaban de el financiamiento de estos movimientos y una de las grandes consignas que recuerdo yo es yo vine porque quise, a mí no me pagaron. O igual, prensa vendida, cuéntanos bien. Alguna de estas cosas, compañeros, porque este carácter que se da del movimiento social tiene esa espontaneidad y tiene esa capacidad a veces. Lo que nosotros ahora necesitaríamos como gente organizada es darle una fortaleza a un movimiento social con un carácter mucho más fuerte, ¿verdad? Un poco de la historia de estos movimientos sociales, compañeros, pues tiene un carácter un carácter más fuerte ya en el siglo XIX, siglo XX, pues hace poco, como lo referí, y tiene que ver más que todo al seno de lo que se le conoció como la sociedad industrial. Si recuerdan ustedes toda la lucha en Chicago, los mártires de Chicago, que era por derechos elementales, aquí mismo nosotros con la huelga de 1954, que no fue un regalo de todo el tema del seguro social, del código del trabajo, fue todo un proceso de movimiento social que se vino dando y lo conecto desde fuera y también lo conecto con las acciones nuestras porque también hemos tenido a gestas muy importantes. Entonces, este movimiento tiene esa fuerza en ese sentido como una lucha de carácter obrero, pero también hoy, digamos, es importante que también se relaciona al movimiento social como un movimiento post, post, eh, post sociedad industrial, porque aquí hace algún tiempo estos movimientos tuvieron que ver con la conquista de derechos económicos, derechos sociales, pero poco a poco acá ha habido una oleada muy importante de una lucha, de un movimiento social por asuntos de carácter medioambientales, que aquí lo hemos vivido en este último tiempo, pues, y de hecho Honduras en algún momento nos catalogaron como uno de los países más violentos por 3 años consecutivos, como uno de los países más violentos en el tema de lucha medioambiental, por encima de cualquier país del planeta. Entonces, vean, y también luego este movimiento social, que parece muy cercano en los tiempos, tiene que ver con la lucha la lucha de los movimientos sociales por la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Y es así como aparece en la lucha, para el caso de Martin Luther King en Estados Unidos, y aparecen otros movimientos que yo hablé, como los movimientos pacifistas, como este movimiento social hippie, para el caso, que fue una cosa interesante en la década de los 60, 70, que tenían muy, muy claro un proceso de lucha. Y en estos últimos tiempos más cercanos, recuerdan ustedes, un movimiento antiglobalización que se ha venido dando, un movimiento por los derechos indígenas, un movimiento por el derecho campesino que está muy cercano a nosotros, creo, en este tema de esta discusión. No estoy teniendo el tiempo, pero vamos avanzando. Vamos bien, Martín, vamos bien. ¿Tenemos minutos? ¿Cuántos? Te quedan unos 5 minutos, 10 Ok, minutos. entonces voy a ir cerrando, compañeros. Y vamos a hablar un poco de los ejemplos de los movimientos sociales. Habrá que señalar, yo les dije, vamos a ser un poco reiterativos, pero en el siglo XIX, siglo XX, se vio muy marcado un movimiento obrero que luchaba por los derechos sindicales, por los derechos de los trabajadores, que esto fue dando un giro, compañeros y compañeros, en el último tiempo,
porque el movimiento obrero pues, se señala que nunca tuvo una expresión uniforme y aunque logró conformar una primera asociación internacional de trabajadores, conocida como la Primera Internacional de 1864, esto se fue disipando, pues. Y luego las principales organizaciones obreras del mundo, luego se agruparon en torno a ideales políticos diversos como el socialismo, el comunismo y el anarquismo, o el sindicalismo revolucionario, entre otros. Entonces vean que este concepto o este ejemplo de movimiento social obrero, pues ha tenido un carácter que en algunos lugares se conserva muy bien, sobre todo en los países nórdicos. Creo que hay bastante influencia y hay bastante organización obrera que tanto se necesita. También hubo un movimiento de liberación de la mujer. Recuerden que ha habido una lucha permanente desde el mismo derecho mínimo al voto, el tema de la violencia hacia la mujer y todo digamos, toda esta lucha por la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, ha sido, digamos, un movimiento interesante que se ha vivido. Y bueno, hasta, digamos, tener que ver con el tema de los derechos reproductivos, de alguna manera, pues sí, que se convierten en derechos, aunque los estados siguen siendo una amenaza para muchos derechos individuales y colectivos como sociedad. Y luego otro ejemplo de movimiento fue el movimiento hippie, que tenía un carácter pues contracultural, tenía un carácter, digamos, muy crítico contra el consumismo, tenía un carácter pacifista, porque recuerdan que en esos tiempos había la guerra del Vietnam y todo este movimiento hippie se volcó, digamos, en contra de su estatus, de su gobierno, para tener esa lucha, esa guerra innecesaria que tenía Estados Unidos allá en Vietnam. Y una lucha desigual completamente. Igual tenían una crítica muy marcada al tema del materialismo, así como lo estamos viviendo hoy, ¿verdad? Al consumismo, al materialismo. Y bueno, el movimiento sufragista que tenía que ver con la lucha de los derechos a los derechos de participación también igualitaria, al derecho femenino al voto. Recuerden que en Honduras también hubo una lucha muy importante que se libró en los años 50, que como sabrán, cuando se aprobó el derecho al voto en Honduras hacia la mujer, que fue allá por 1957, la mujer hondureña debía saber leer y escribir para poder ejercer el sufragio. Creo que es algo como muy, muy triste. Y luego, hasta más tarde, se logró conseguir la igualdad en el voto, ¿verdad? Entonces, por ahí viene esta idea de poder tener estos ejemplos de movimientos sociales y el movimiento por los derechos civiles, para el caso en Estados Unidos. He estado hablando muy de fuera porque ha sido ejemplos importantes. Sin embargo, he referido algunas cosas como la huelga del 54 acá, el derecho al ejercicio del voto de los hondureños y hondureñas, cómo no reconocer toda esa labor que hicieron mujeres hondureñas para que también se declarara el derecho al voto acá en el país. Y los derechos civiles en Estados Unidos, que fue una cosa muy grave, compañeros y compañeras. Justamente había estados, o casi en todos los Estados Unidos, que era prohibida una boda de una persona negra con una persona digamos, distinta al color. Igual había una segregación terrible, como para el caso en la misma marcha de los buses. Si había una persona blanca a bordo de un bus y una persona negra estaba colocada en un asiento, debía darle el asiento a la persona blanca. Entonces aquí se pone como relieve la negativa de Rosa Parks en Estados Unidos
que se negó a darle el asiento a una ciudadana estadounidense en Alabama. Esto se lo traigo porque me parece una cosa muy patética para que ustedes se ubiquen de cuánto ha sido importante y cuánto ha sido de dura la lucha de los movimientos sociales, y hoy no debiera ser menos dura con toda la opresión que estamos viviendo. Entonces, yo por acá voy a ir cerrando, compañeros, hablando como otro elemento importante sobre el movimiento indígena y el movimiento indigenista, que pues es un legado de los pueblos originarios de América Latina y la necesidad de poder insertarnos en esa urgencia de movimientos sociales y de este último ejemplo que es el movimiento antiglobalización, que tenía como elemento central oponerse a la globalización, compañeros y compañeras. Acá entonces el punto de reflexión que nosotros debiéramos hacer, reconociendo que somos gente que procuramos organización, que procuramos estar organizados, que somos parte de un movimiento social, que sí existe el movimiento social, porque a veces parece que nos quieren desdibujar, pero tiene una existencia real, pero realmente ¿cuánto hace falta para que tengamos un movimiento social más compacto? ¿Qué elementos hacen falta? ¿Qué demandas urgentes tenemos como población? Esto es como un poco para la discusión, compañeros y compañeras. ¿Cuál deben ser, para el caso, las demandas urgentes que nosotros tenemos? Lo dejo como pregunta. Como movimiento social, ¿cómo evitamos la cooptación? Porque ustedes ven cómo se ha venido disipando algunos espacios de derechos humanos que teníamos en el país, alguna gente que era, pero beligerante dentro de las estructuras del movimiento social, pero una vez ya llegó el partido, pues prácticamente esto se disipó. Permítanme un segundo. Igual, ¿cómo contrarrestamos ser cohibidos de poder estar activos en estos procesos de organización que nos permitan los cambios reales y verdaderos en el país? ¿Qué impide, compañeros y compañeras, que haya un movimiento social que se pueda aglutinar, que pueda ser fuerte, que pueda tener una discusión, un debate, una lectura y que nos permita una coincidencia para generar los cambios tan necesarios que tiene el país? Yo, a manera de pregunta, dejaría esto, sin olvidar aquí los grandes procesos de lucha que ha habido, como la huelga del 54 para el caso, esa lucha contra el tratado que tuvo como alternativa el ALBA al ALCA, la lucha importante que dio la Coordinadora de Resistencia Popular en su momento, la lucha contra el golpe de Estado en el 2009, la movilización de los indignados en el 2015, la huelga de los fiscales en el 2008, las luchas y los movimientos encarnados en el movimiento estudiantil, que poco a poco se han disipado, pero en este último tiempo, y lo recojo por lo que en algún momento en una exposición Eugenio Sosa dijo, si el movimiento territorial ha sido tan poderoso, ¿cómo no puede marcar una agenda de país? Después de toda la lucha que tuvimos en todos los territorios, digamos, por la lucha contra la sede, contra el extractivismo, ¿cómo es posible que nosotros no le demos un giro a esta historia que necesitamos? Un país justamente para los hondureños y un país en solidaridad para otros pueblos. Con esto termino, Santo David. Muchas gracias. Agradecemos a Martín que nos ha traído también, aparte de una exposición, preguntas. Creo que este tema es apasionante, sobre todo porque también venimos del módulo de geopolítica. Y Martín, yo creo que ahora llega el momento de las preguntas y sería, pues bueno, yo quiero seguir provocando la discusión, pero poder responderla vos o poder responderla también los que estamos hoy por acá dialogando. Pero me parece importante y relevante hablar
del tipo de movimiento popular y social que se va definiendo a partir del gobierno de turno también, ¿verdad? Tomando en cuenta esto que nos decía, que el movimiento popular y social siempre está en disputa con el poder formal de turno, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, en los gobiernos progresistas, no voy a decir de izquierda, porque el término de izquierda ahora mismo en Honduras es muy problemático, pero en los gobiernos progresistas los movimientos populares y sociales se fortalecen o se debilitan. Y a partir de la agenda geopolítica, los movimientos populares pueden también ser movimientos de moda o pueden ser mantener siempre su horizonte emancipatorio. ¿Qué podrías decirnos al respecto de eso, Martín? Y pues bueno, no sé, los demás compañeros y compañeras que están por acá, si levantan su mano para que nos vayan eh, dejando por acá también sus preguntas y sus motivaciones a partir de lo que Martín nos ha expuesto. Tenemos 43 en la sala, así que puede ser un minuto por cada uno, llegaríamos a 43 minutos en diálogo. Todos los que estamos aquí, compañeros y compañeras, ¿se consideran ustedes parte del movimiento popular y social? ¿Se sienten sujetos políticos del movimiento popular y social? Susana Fernández, yo creo que es tu prima, Martín Fernández. Es broma, ¿no? Adelante, compañera. Buenas tardes, mucho gusto. Sí, me impacta mucho cuando hablamos de la lucha social y más que todo cuando a veces no tenemos, ¿qué les puedo decir? El compromiso. Y aquí hay una preguntita para el abogado Martín. Eh, a veces sentimos miedo o ¿qué pasa? La pregunta que hago es, ¿somos capaces de comprometernos de la lucha en las circunstancias que nos encontremos? Listo. Martín, ¿respondes o le damos la participación a otro y respondes tres preguntas seguidas, como tú decidas? Bueno, está bien que si hay más preguntas y también, pues, sería bueno escuchar Bien. comentarios, compañeros. Ok, está por aquí Marco. Adelante, Marco. Hola, buenas tardes. Estaba escuchando lo que decía Fernández y y me puse a pensar con todo lo que hemos visto ahorita en el diplomado, ¿no? Cómo enmarcar un movimiento social, pero a partir de lo que han expuesto, de las exposiciones anteriores, y pensé pues que pensando desde el presente, desde ahorita, ¿no? Porque efectivamente, como expone Fernández, hay todo un proceso histórico de las movilizaciones sociales. Pero si planteáramos desde ahorita, habría que ver el horizonte largo, que es de todo un proyecto de 500 años de colonización, ese es uno. Había que ver la ubicación con referente también a los distintos modos del Estado, porque no es lo mismo las movilizaciones dentro del estado de bienestar a las movilizaciones del estado neoliberal. Y podríamos hablar, para no usar, porque yo tengo como problemas para usar ese concepto de estado fallido, entonces podemos decir del post-neoliberal, en donde efectivamente todas estas cuestiones del crimen organizado y los poderes fácticos que ya se vinculan, ¿no? A todo un proceso de, de- de los avances del neoliberalismo, ¿no? Y que efectivamente ya entras en una serie de movilizaciones en donde estás, donde se lucha contra el extractivismo. O sea, el enemigo común a nivel mundial son las transnacionales y son todas unas políticas que vienen desde, así verticalmente desde la Organización Mundial de Comercio, los tratados internacionales, las políticas públicas nacionales, en el caso de México, el Plan México, y cómo van de alguna manera generando todo a favor
del capital, ¿no? De la industria extractiva. Entonces, las movilizaciones, y por eso creo que está muy bien, movimiento amplio, y cuando dijeron ustedes, es que el movimiento amplio no es más para Honduras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque efectivamente estamos ante un proceso en donde las movilizaciones sociales actualmente se están enfrentando a las cuestiones de las presas, a las, de las, el pedo más grande, la eléctrica, porque todo ahora actualmente es para generarte un proceso en la transición energética de electricidad, de los carros eléctricos, de litio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en esas movilizaciones, porque de alguna manera toda esta conceptualización desde la Organización Mundial del Comercio va a favor de las transnacionales y no tienen el componente comunitario y territorial. Y eso es efectivamente hacia donde nos enfrentamos. Como comentario, nada más decir que en este caso, México ha sido demandado, tiene 55 demandas a partir de todo este componente de los tratados de transnacionales, y ya de alguna manera 17 fueron a favor de las transnacionales con un chorro de millones de dólares que, que se llevaron estos vatos. Y ahí efectivamente, ahí lo que hay en esta cuestión es que los estados no pueden demandar a las transnacionales sí, ¿no? En todo este componente. Y ya como para terminar, estaba leyendo ahorita justamente que estaban hablando, esta corte, este fallo que emitió la corte apenas antier, cuando fue el 2 o 3 de julio, en donde señala que este derecho se ve como derecho humano, el derecho humano a la defensa del cambio climático, ¿no? Donde se exige a los estados-naciones ya que respeten, que vean las cuestiones que pueden afectar el cambio climático porque se está afectando a las generaciones presentes y futuras, y que contempla un apartado ahí para los defensores del territorio, para los pueblos indígenas y afroamericanos, ¿no? Entonces, por ahí va. Si vamos a ver movilizaciones sociales, resumo, habría que ver el horizonte largo, habría que ver dentro de los segmentos de acuerdo a la concepción del Estado, y lo último, efectivamente, como habían dicho Fernández, proactivo, etcétera, etcétera, lo que dijiste, David, de acuerdo al momento, de acuerdo al Estado, se van resemantizando y transformando. Gracias. Gracias, Marco, por compartirnos la experiencia de México. Yo creo que es importante también tener esos escalones, ¿verdad? Porque los movimientos sociales y populares también viven este efecto de oleada, ¿verdad? En el continente. Aquí quiero hacer, mientras Martín responde la pregunta anterior y los demás compañeros levantan la mano, quiero tomarme el atrevimiento de hablar de una oleada significativa que junto al junto a los movimientos ambientalistas, feministas, indigenistas que están surgiendo, pues es una oleada ahora que estamos viendo es el movimiento pro-Palestina. Ese es un movimiento sumamente importante que hay que prestarle atención porque estamos viendo cómo el, la abominable experiencia esta de la erradicación étnica del pueblo palestino está teniendo a nivel mundial una oleada que está provocando incluso en Europa, en el seno de Europa, una reacción sumamente clave e importante que puede definir, ¿verdad?, agenda en futuro para cómo movimientos populares y sociales se conectan a nivel del mundo, ¿verdad?, para hacer causa común. Eso en relación al tema de la guerra, al tema del medio ambiente, al tema de los derechos y a muchos otros temas, ¿verdad?, que se van articulando a nivel mundial. Martín, creo que por ahora no tenemos manos levantadas, pero luego vamos a tener acá manos levantadas de otros compañeros como María Uceda, Marisol, Melisa, Miguel, Ovidio, Raquel, Silvia, Sandra, Susana, aunque Susana ya participó, pero les animamos a que sigamos participando por acá en este diálogo.
Martín, si quiere responder a las preguntas o intervenir con algún otro comentario respecto a lo que ya se dijo. Bien, bueno, aquí hay que tener como certeza, compañeros y compañeras, que una de las grandes problemáticas, y lo vinculo esto con lo que plantea Marco, en el sentido de que pues los estados nos hemos visto rehenes, digamos, de las trampas transnacionales, no solo de las empresas, sino el hecho de crear sus propias condiciones, prácticamente sus propias cortes, porque en muchas ocasiones, digamos, cuando hablamos para el caso de derechos, hablamos de extractivismo y derechos humanos, para el caso que son como agendas moda que tienen las grandes empresas o las mismas instancias internacionales que te ponen de frente ante un espectro de una lucha de empresas para el caso de derechos humanos, cuando en realidad pues esto es completamente una contraposición, porque las empresas no van a estar, o por lo menos en su denominador común, nunca van a ver de fondo el tema de derechos humanos, van a ver derechos económicos, o por lo menos van a ver ni siquiera derechos económicos, van a ver beneficios económicos, que es lo que está de fondo. Pero por eso hay como una urgencia de poder trabajar desde dentro. Creo que esa es como una de las tareas fundamentales que tiene el movimiento social, de ser abrazador en su lucha, de poder generar un mecanismo de articulación. Creo que no debemos despegar esa temática de poder tener esa articulación y esas conexiones de procesos que nos permitan el intercambio, porque a veces, y lo estoy poniendo lejos, porque en muchas ocasiones a veces ni localmente a veces se ha creado esa conexión para poder transmitir un poco de conocimiento o un poco de energía a muchos otros espacios que también necesitan eso. Y con la compañera Susana, pues creo que hay grandes desafíos que se tiene desde cada uno y desde la construcción de tareas a nivel del movimiento social. Pues uno de los grandes desafíos que se tiene pues es apostar, digamos, inteligentemente, apostar a veces con las herramientas que tenemos. Y hay una condicionalidad que se pone en muchas ocasiones, pero para, para estar, digamos, de cara a un proceso de lucha y de cara a una lucha social, pues hay que llenarse digamos, de valores importantes que son necesarios, porque uno de las grandes problemáticas que enfrentan muchos o han venido enfrentando la degradación, los movimientos, es el tema de corrupción, donde se involucran digamos, muchos de los liderazgos, o a veces sufrimos también la consecuencia el que no se puede cooptar de una manera, se ve desafiado y arriesgado digamos, desde lo más preciado que es la vida. Entonces, hay que procurar, compañeros y compañeras, en la mayoría de estos casos, poder tener la mayor cantidad de vínculos para no verse persuadido por nada eso que nos permita disipar la lucha. No sé si le contesto en esa medida. Y hablo con esto de Marco también, porque nosotros igual acá, el Estado hondureño, a través de los organismos financieros internacionales, pues han desenganchado recursos para el desarrollo de algunos proyectos. Y estas mismas empresas o este mismo sistema bancario quiere poner como juez y parte también a
a sus propios organismos para decidir el proceso que se deba seguir. Lo planteo por uno de los casos en los que nosotros hemos estado trabajando, donde prácticamente nos convidaban a entrar en un proceso en que una de estas transnacionales, a través de los organismos de Washington, pues estaba poniendo los lineamientos para evitar las demandas o para negociar alguna de las alternativas en torno a sus negocios. Creo que hay que tener como bastante motivación y poder de alguna manera procurar el mayor nivel de organización y cierta especialidad para el abordaje de temas. Así que podemos esperar comentarios o preguntas. Mientras hay más comentarios, hay por acá una serie de comentarios y preguntas en el chat. Martín, aquí Josué Guzmán pregunta, ¿qué pasa cuando organismos o personas con fines oscuros utilizan como bandera la lucha social para su propio beneficio? ¿Cómo develar esta situación para no caer en este Qué juego de... bonito, está bonito. Sí, le debería de comprar. Adelante, María Fernanda, le escuchamos. María. No, es que se le abrió el micrófono. Ah, ok, ya. Disculpa, creí que estaba haciendo el comentario, le había interrumpido por acá. Bueno, animamos al resto a que sigan participando. Voy a ir leyendo por acá otras preguntas. Pues la compañera Carol Fuentes nos menciona por acá que nos falta organizarnos como población contra los abominables actos de corrupción en nuestro país. Toca seguir como vamos ya en el camino. No es fácil, pero vamos andando. Pues la compañera Denia te recordaba por acá, Martín, también que otro ejemplo del movimiento social es o fue, no sé cómo lo consideras, el Frente Nacional de Resistencia Popular. Eh, Aquí, compañeros y compañeras, podemos, mientras Martín responde a las preguntas que le dejaron por acá, podemos seguir eh, participando con su manita levantada y claro, el link ya se lo vamos a dejar por acá, no se preocupen, ya se lo vamos a dejar aquí. Adelante, compañera Ileana. Hola, yo solamente Santos con estos dos últimos comentarios de Martín en torno a, por ejemplo, la fortaleza, entre comillas, que tienen los organismos financieros, los gobiernos, las empresas en nuestros países. Y solamente quiero hacer dos acotaciones sobre eso y tal vez entonces ahí abrir la discusión. La primera es el esfuerzo que siempre se hace desde los gobiernos, desde las empresas y desde los organismos financieros internacionales y de los organismos regionales a crear sus propias plataformas de organizaciones de sociedad civil aliadas. Es decir, en esto nos ha venido también funcionando esta capacidad que tienen ciertas estructuras para que en lugar de trabajar con las organizaciones que libremente se organizan, pues tener su propio espacio. Entonces, por ejemplo, un banco interamericano tenía su propia plataforma de sociedad civil. Organismos como el SICA tenía sus propios mecanismos de sociedad civil o de organización popular o como nosotros le indiquemos. Y el otro que les ha, entre comillas, funcionado y que tiene relación con la segunda cosa que quiero decir es pues este tema de la creación de las fundaciones como una forma de minimizar el trabajo organizativo y el trabajo propositivo de los movimientos populares y de las organizaciones
sociales en nuestros países. Entonces uno tiene, además de las fundaciones que sirven para expiar el tema impositivo, el tema fiscal, etcétera, etcétera, pero también es un tema para minimizar el trabajo o aplacar el trabajo o desviar la atención que hacen las organizaciones populares y sociales. Y la segunda cosa que quería referirme es esta oleada. Yo no lo satanizo, pero obviamente entiendo por dónde andan los intereses en este tema. Es la moda que se ha impuesto de decir empresas y derechos humanos. Em, pues las empresas también crean sus propios espacios de sociedad civil para legitimar o deslegitimar cosas, para generar procesos de aprobación de unas cosas o de otras cosas. Y claro, digamos que mecanismos de defensa transnacional que necesitan estas instancias es crear pues plataformas, crear espacios, crear modas organizativas o modas en los temas de trabajo o modas que puedan imponerse en los temas de la cooperación internacional que pegan directamente al trabajo de las organizaciones populares y sociales también son los nuevos mecanismos que tienen, pues sí, todos estos sectores de poder nacional e internacional para minimizar, para boicotear el trabajo de las organizaciones populares y sociales. Por ahí. Y no, es que lo que realmente quería sugerirle a Martín es que tal vez pueda hacer alguna acotación sobre las apuestas políticas de las organizaciones populares y sociales. O sea, una sociedad, unas organizaciones que tienen muy claro, pero muy claro, cuál es lo que les diferencia a nivel propositivo de los gobiernos o de cualquier otro espacio, son, digamos, plataformas sociales que tienen alguna solidez y que caminan de manera, pues, más sólida. En la medida en que, por ejemplo, países como Honduras, difícilmente nos cuesta ponernos de acuerdo sobre los objetivos políticos que debemos de perseguir como organizaciones populares y sociales, pues en esa medida, digamos, pues se nos complican los procesos, se nos complica el conjuntar fuerzas y se nos complica también pues esta especie de fascinación que siempre tenemos por los partidos políticos o por los gobiernos o por ciertos liderazgos que terminan plegándose a los sectores y a los poderes a los que criticamos o despreciamos. Un poco por ahí creo que podría Martín hacer un comentario general sobre esos temas. Listo, Martín, tienes ahí varias motivaciones. Está Miguel por acá con la manito levantada también. Adelante, compañero Miguel. ¿Me escuchan? Le estamos escuchando, compañero. Compañero, mire, gracias Martín. Realmente, compañero Martín, un tema bastante interesante, muy enriquecedor. Estaba viendo yo de que, bueno, la mayoría de los movimientos, ahora en día llamados, de hecho, están aprovechando el espacio y valga la aclaración, la mayor parte tiene que ver con la gente de poder, gente de alto quilate. Para el caso hace algunos años, como en el 2003, 2005,
Yo estuve bastante involucrado en Montaña La Flor con los tolupanes y miraba yo el hecho de que ellos en esa ocasión tenían poca o nada de voz para, para salir y para poder ser oídos. Sin embargo, me di cuenta mientras estaba allí de que personajes como en el caso los que estaban en el espacio gobernando en ese tiempo, eran los que llevaban la voz, pero no llevaban la voz de estas personas de las necesidades, sino llevaban su propio beneficio, llevaban a hacer auge, pero para su propio beneficio. Por el caso, quiero mencionar un nombre, espero no molestar. En el caso estaba el presidente Manuel Zelaya Rosales en ese tiempo, y ellos aprovecharon estos grupos como una escalera, como un escalón para lograr sus propósitos. ¿Qué sucede hoy en día? Sucede que el movimiento amplio para eliminar la justicia es algo bien bonito. A mí cada vez que menciono el nombre, a mí el corazón me late más rápido porque veo algo bien bonito y bien especial y como algo de salido de otro mundo, porque no se oye. En nuestras zonas aquí ni se escucha, no se conoce. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de repente es el momento para poder alzar la voz, para salir de donde estamos, porque el movimiento amplio para la dignidad y justicia está allí, pero van a querer opacarlo, van a querer dejarlo abajo, porque no le conviene a los grupos élites, a la gente de la alta sociedad, a los que tienen el control, que este grupo, este movimiento amplio salga. No van a dejarlo, no van a querer que salga. Y esto lo van a ir haciendo poco a poco. Yo estaba viendo la lucha que nuestro compañero estaba teniendo allá con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo, el Tribunal Nacional de ahí. Qué interesante cómo se encargaron de opacarlo, de detenerlo, de buscar todas las estrategias para hacerlo a un lado. ¿Qué sucede? Necesitamos unirnos más, necesitamos estar más adentro, necesitamos estar allí y estar más informados. Yo, para serles bien sincero, hasta hoy que yo he llegado aquí al grupo, al movimiento, yo me he dado cuenta de tantas cosas y ahora estoy cada día más interesado en saber más. De hecho, ahorita estaba escuchando al compañero que decía de su participación en la parte de México. Y me sorprende, pero también mencionamos nuestro compañero Martín, que de dónde nace el movimiento, de una parte extranjera, de alguien que en ese momento tomó la decisión de salir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros sí somos capaces de lograr grandes cosas, sí somos capaces, pero la compañera decía ahorita, tenemos que tomar los lineamientos correctos para hacerlo, porque no venir y cambiar la ruta, poner la ruta exacta de donde queremos llegar, donde vamos a llegar, donde el objetivo al que le estamos apuntando, porque eso es lo que también necesitamos. Recuerden, compañeros, que en el camino muchas veces salen motivaciones que hacen que las cosas vayan por otro camino, por otro rumbo. Nosotros necesitamos hacer eso. Yo he platicado con muchas personas en estos días. De hecho, la semana pasada estuve en Ciguatepeque platicando con otras personas de allá de la zona, y yo les decía, miren, me gustaría darles la información, pero también me gustaría que ustedes la conozcan de primera mano. Sí vale la pena apoyar el movimiento amplio para la dignidad y la justicia. ¿Por qué? Porque es un movimiento social. Está tratando de ver la necesidad de las personas que están allí sin tener voz. Realmente me interesa, el tema realmente es bien bonito, la información, y adelante, compañeros, gracias por permitirme participar. Oye, David, Bien, David, adelante, compañero. yo sí quisiera preguntarle a Martín, no quiero desaprovechar, porque lo que él dice, Honduras fue catalogado así como
muy cabrón, ¿no? En época por sus luchas sociales. La pregunta sería, ¿cómo visualizan entonces este fallo de la Corte Interamericana que ve la emergencia del cambio climático desde un enfoque de los derechos humanos? Sale. Gracias, compañero. Martín, te tenemos acá bombardeado de preguntas y comentarios. Todavía no te he leído las que dejó por acá el compañero Carlos, eh, pero bueno, puedes ir avanzando con eso. Adicional, quiero hacer un comentario. Es que tenemos aquí también compañeras y compañeros aparte de México, tenemos compañeros de Guatemala, de Ecuador y de Argentina. Sería importante también escuchar algún comentario del sur, cómo se ve esto del movimiento popular y social por allá en el sur y pues si tiene algún punto de coincidencia con esto de que estamos dialogando por acá. Pero bueno, Martín, te dejo por acá y también dejo la motivación allá a los compañeros y compañeras del sur para que puedan sumarse a esta discusión y a este diálogo. Muy bien. Pues sí, Denny habló del Frente Nacional de Resistencia Popular, efectivamente, compañera. Eh, Creo que pues hablé en algún momento del movimiento contra el golpe y esta fue una expresión interesantísima que hubo del Frente Nacional de Resistencia como este brazo social y de alguna manera político que tuvo el país. Lamentablemente, pues, eh, para la gente para la gente que quizá no vive en el país o que todavía sigue idealizando con el gobierno de Xiomara Castro, pues la lápida de ese frente tan interesante, pues se le dio una vez que llegó prácticamente Mel Zelaya, que retornó al país, y ahí desapareció prácticamente el Frente Nacional de Resistencia porque pues perdió el foco, podríamos decir. Una de las cosas que estamos desafiados por lo que planteó alguno de los compañeros preocupados por el tema de corrupción en el movimiento social. Creo que es uno de los grandes desafíos que tiene cada movimiento donde se conforme, es que la gente no pierda la perspectiva, que ninguno de sus miembros procure un fin utilitarista. Pero también estamos desafiados, compañeros y compañeras, a tener una consolidación dentro de los procesos. Creo que eso es lo que puede marcar el rumbo el rumbo de un proceso de lucha, puede marcar el rumbo de la transformación que pueda haber en un país, sobre todo sus luchadores y luchadoras, su capacidad de propuesta. Esta es una urgencia, compañeros y compañeras, y sobre todo podría usar un término como el estoicismo, la determinación para lograr un objetivo. Y yo siempre voy a valorar, fíjense, compañero, a propósito que está el compañero Marco de México, pues yo hace tiempo, pues puede ser que México puede ser que como, digamos, con López Obrador, siempre la gente tiene sus críticas porque no siempre la gente puede estar de cerca o a veces le damos mucha fuerza a alguna crítica. Pero yo sí recuerdo con mucha satisfacción todo el proceso que vivió México, todos los fraudes que vivió México, hasta lograr estos gobiernos que viene teniendo México, que creo que tienen muchos problemas, pero también le han dado cierto escape a la sociedad, y sobre todo algunas lecciones importantes que nos podrían quedar es el poder resistirnos, compañeros y compañeras. Hay un gran desafío y para eso, pues, una de las cosas fundamentales es que nosotros tenemos que tener la capacidad para desafiar todo lo que se pueda venir desde cualquier lugar.
Aplaudo lo del compañero Miguel, creo que es importante. Nos alegra mucho que usted pueda dirigirse muy bien del movimiento amplio, que lo vea como, con mucha expectativa, pero también lo invitamos a sumarse para que estos procesos también puedan caminar. Necesitamos irnos depurando y también contribuyendo a los procesos de organización del país. Es una necesidad. Yo veo en esta última pregunta sobre el enfoque de derechos humanos por este fallo de la CIDH, pues es que vean, compañeros y compañeras, yo quiero decirlo, fíjense, con cierta petulancia, solo que yo no tuve no tuve, ¿cómo se llama? No era presidente de un país, pero yo recuerdo el planteamiento en una de las reuniones que tuvimos con la gente del movimiento de afectados por represas en Brasil, pues antes que lo dijera o que lo pronunciara el compañero Evo Morales, el tema del derecho humano a los bienes, a la electricidad y todo eso, yo recuerdo que en una de mis ponencias yo planteé la necesidad de que se declarara derecho humano para el caso del tema de energía. Eso lo estoy hablando como el 2013, 14. Evo lo vino a pronunciar como el 2018, 19. Y esto porque, compañeros y compañeras, si nosotros, la mayoría que vivimos en este planeta y sobre todo en este continente, pues casi todos somos vecinos de un río, casi todos somos vecinos de una montaña, y en muchas ocasiones ese derecho que tenemos para el caso de la energía, que luego se vuelve un privilegio para otras sociedades, no es posible que nosotros no lo podamos tener teniendo la inmediatez en torno a los recursos. Entonces, y claro, hay una situación muy, pero como muy de una relación muy directa. El poder tener una lectura en torno a este fallo, porque no pudiéramos coexistir si realmente no tenemos las condiciones mínimas en torno a derechos y bienes naturales. Entonces, yo creo que estos fallos van muy de la mano con la necesidad de generar un cambio en la mentalidad de nosotros como pueblo y una presión que debiera ejercer en torno a una presión que se debiera ejercer en torno a las... Estoy teniendo problemas acá, compañero. Te estamos escuchando bien, Martín. Sí, y una presión que se debiera generar que gravite de alguna manera a las empresas en torno no a esa responsabilidad social que se habla, porque eso está muy alejado, de verdad está muy alejado. Lo que sí necesitamos es un mayor control social venido desde un nivel de participación más activa y directa, sobre todo de la sociedad y de organizaciones que poco a poco vamos teniendo, o entre ustedes y nosotros vamos a ir teniendo un recorrido importante para darle un verdadero sentido planetario y sobre todo un verdadero sentido humano a lo que nos circunda y a la necesidad de sobrevivencia que tenemos en este planeta. Martín, tenemos la mano levantada aquí de Mario David y tenemos en la sesión aquí de participación compañeros y compañeras de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala. Sería también relevante antes de que cierre la sesión contar también con algún aporte de esa latitud. Y pues bueno, aquí tenemos al compañero Mario David que nos va a hacer su intervención y el compañero Carlos que nos ha dejado por acá la pregunta, Martín, si consideras que seremos nosotros actores vivos de una nueva revolución mundial para un cambio civilizatorio en donde se produzca la utopía que seguimos desde los movimientos sociales hondureños. Esto relacionado a que se está hablando que
ahora mismo vamos a acudir a un nuevo renacimiento humanístico, como el que sucedió en aquel siglo de oro, ¿verdad? Donde la humanidad vio hacia la cuna de las civilizaciones europeas, ¿verdad? Bueno, aquí compañero Mario David, adelante. Sí, muy buenas. Confírmenme si me pueden escuchar, por favor. Te escuchamos alto y claro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo he sido testigo de lo que ha sido la lucha social en el país a partir de los años 80, cuando las convocatorias sindicales, por ejemplo, del sindicato de la Tela Railroad Company, la FECITRAN, o recuerdo inclusive cuando doña Gladys Lanza, que era la presidenta del sindicato del ENE, hacía las convocatorias por la radio, donde decía, vamos a huelga, a luchar por tal y tales derechos. Recuerdo que prácticamente el país se paraba, se detenía por completo. El movimiento sindical estaba fuerte y realmente le doblaba el brazo al gobierno, a las organizaciones a las cuales estaba exigiendo algún reclamo social. Cuando llega el expresidente Rafael Leonardo Callejas en los 90, se empieza ya a crear un proceso sistemático de destrucción de la organización social para la lucha de los derechos, con la organización de las famosas paralelas, que las paralelas se le llamó a los sindicatos que creaba el gobierno a la par de los establecidos, con el objetivo de provocar divisiones en los organismos, debilitarlos y eliminar los sindicatos originarios y quedar con sindicatos afines a los gobiernos de turno. Posteriormente, a partir de los años 90, se empezó a dar un proceso de politización sectaria de todo tipo de organismos, patronatos, juntas de agua, sindicatos, todo se empezó a sectarizar, ¿verdad? Ya no era político, ya no estábamos persiguiendo un fin, el cual era el resolver los conflictos de la colectividad, sino que era mantener las bases del líder de turno para en las elecciones, pues a ver cómo hacíamos fraude, cosas así. Nada que ver con los objetivos originales y nobles de una organización social. Pues entonces yo recuerdo que se empezó a hablar mal de los sindicatos, empezaron a traer una organización que se llamó Movimiento Solidaridad, donde decían que el empresario y el trabajador unían esfuerzos para que tanto el empresario como el trabajador lograran los niveles y calidad de vida que todo el mundo deseaba aspirar. Llegamos hasta estos tiempos y yo creo que para volver a reactivar el movimiento de lucha, primero tenemos que conocer, leer nuestros derechos. Hay que leer la Constitución de la República de nuestros países. Tenemos que leer los planes de la ley de municipalidades para ver cómo funciona nuestro municipio, el plan de arbitrios para ver cómo funciona nuestra ciudad. Poco a poco, entre más vayamos leyendo nosotros sobre nuestras leyes, nos vamos a ir abriendo un nuevo mundo de que, caramba, nosotros tenemos un montón de derechos que nadie nos está cumpliendo. Y sobre esa base, entonces nosotros podemos organizar una lucha ya no a ciegas. Mire, quiero pelear porque me recojan la basura. No, es que en el artículo tal, del plan tal, de la ley tal, ahí dice que usted me tiene que recoger la basura y exigimos a la ley. Entonces, sobre esa base creo que nosotros tenemos que empezar. Hay que empezar a leer nuestras leyes, nuestro sistema de ordenamiento social y sobre esa base, pues nosotros empezar a organizarnos en patronatos, juntas de agua, sindicatos y seguir. Mire, yo no digo que la política sea mala, nos han hecho creer que la política es despreciable, que es un método para que nosotros llenemos de fango, al contrario, la política tiene que ser visto como un sistema para resolver los problemas de la colectividad. Porque tanto con el pensamiento del que es del otro partido, podemos dialogar y llegar a consensos. Esa era mi participación. Muchísimas gracias y un saludo a todos los compañeros. Gracias, compañero Mario David. Entonces tenemos Martín. Sí, yo, de acuerdo, compañero último que participó, y yo creo que lo que necesitamos es el rescate de la política. Así lo simplifico. Sí hay una serie de derechos, pero también en ese rescate de la política tampoco debemos de dejar de la mano la necesidad de un cambio de modelo, la necesidad igual de una revisión del modelo educativo,
Creo que ese es parte de una necesidad, pero sobre todo una revisión necesaria de nosotros en el campo de la lucha social para ver cómo asumimos y nos metemos más de lleno en todo este proceso, cómo nos encontramos, cómo le damos forma a todas estas necesidades y cómo contagiamos sobre todo a aquellos que de alguna manera están sintiéndose expulsados, digamos, de todos estos procesos. Creo que hay una necesidad, y eso lo planteó Ileana, como que acá hablara un poco de las apuestas, y justamente en esa línea va esa necesidad de tener una lectura crítica nuestra, de tener y de conformar espacios que nos ayuden a madurar. Creo que este es un espacio interesante lo que se está gestando acá, que podamos discutir, que podamos debatir, que podamos plantear. Yo no veo lejos que poco a poco este tema virtual, el tema globalizante, pueda tener un sentido en la medida en que nosotros le demos sentido, compañeros y compañeras. Eh, y, y creo que hay que tener como el aplomo en torno a tener palabra a- al momento, palabra oportuna. Hoy habrá que entender que en gran medida los partidos políticos, para el caso, casi lo que se vive en gran parte de Latinoamérica, tiene que ver mucho con políticos que no son políticos, sino políticos que responden o son parte de mafias. Creo que cuando nosotros cuando vayamos teniendo esa lectura y que vayamos haciendo aportes y que vayamos quitando un poco la polarización que tenemos, seguramente vamos a tener opciones como sociedad interesantes. Y creo que poco a poco, compañeros y compañeras, en algún momento el compañero habló de 500 años, sí, pues es que nosotros vayamos teniendo una lectura, una memoria de todo de lo que ha venido aconteciendo, digamos, cómo olvidar los tiempos de la Guerra Fría, de los golpes de Estado, de los nuevos golpes, pero sobre todo lo artero que eran los golpes y asesinatos, para el caso durante los tiempos de la Guerra Fría y todo lo que vivió Sudamérica en su momento, desde Allende, que es como lo más violento que podemos retratar en su momento, pero cuántas operaciones se dieron, pero cómo poco a poco hemos venido desdoblando, hemos venido madurando, vemos movimientos interesantes desde Chile, los mapuche, vemos igual en Argentina, vemos en Bolivia. Creo que venimos haciendo un trabajo, compañeros y compañeras. Es aquí necesario cargarnos de optimismo, de ver con mucho valor lo que venimos haciendo, y esto lo hablo así como en una conexión mayor, pero también a nivel local tenemos muchas tareas, muchos desafíos, la necesidad como les digo, de tener palabra oportuna, y de tener una apuesta muy clara en el país, de tener una lectura crítica de lo que pasa en el país. Y bueno, recapitulo con lo de este fallo allá, este fallo de la CIDH. Justamente, compañero, ahí estuvo presente una compañera nuestra en Brasil, una compañera indígena, Tolupán, que estuvo presente ahí para dar cuenta de este fallo. Así que estamos muy alegres. No sé si he concluido y he aportado a cada uno de los comentarios y aportes que ustedes han venido haciendo. Pues me da mucha alegría poder estar acá. Y sí, pues sí, igual cierta preocupación, pero creo que es parte de los desafíos que tenemos como personas organizadas y también como personas que componemos estas sociedades. Gracias, Martín. Agradecemos también ahí a la compañera Fabiana que nos ha dejado un link puede enviárnoslo al grupo también del WhatsApp, compañera, para conocer este ejemplo de lucha en Argentina, ¿verdad?
Entonces, vemos que así como Honduras, Centroamérica, México y el sur están atravesando problemáticas que el módulo pasado nos lo señaló, ¿verdad? Que tienen que ver con este sistema mundo de dominación. También hay estertores y sobre todo ejemplos concretos de cómo también las luchas se van articulando. Nos alegra hoy tener acá todos los viernes a aproximadamente entre 45 y 50 personas y entre ellos, ¿verdad?, a personas también de varios países de nuestra región que pueden dar testimonio de cómo la lucha social y popular en este siglo XXI y a pesar de los retos que tenemos sigue siendo una fuerza que sostiene la esperanza de construir, como decían los zapatistas, un mundo donde sean posibles muchos mundos y donde tenga sobre todo posibilidad la esperanza, ¿verdad? Y lo que decimos nosotros como movimiento amplio, ¿verdad? Donde la dignidad se vuelva costumbre. Y bueno, el compañero Ovidio, no vamos a cerrar sin escuchar al compañero Ovidio que se quedó acá con la mano levantada y pues decirles que ahí está el enlace para que puedan registrar su asistencia a esta sesión de hoy. Compañero Ovidio, cerramos con su participación. Sí, buenas noches, compañeros y compañeras, y saludos a todos. Y pues sí, yo quería, bueno, levanté la mano y quería expresarme en un sentido, pues dar las gracias al compañero Martín por su aporte y a todos los demás que han aportado, pues es un tema muy interesante el que hemos estado tocando y viendo esta noche, pero a la vez también hacer notorio un punto que a mi criterio pues lo estoy analizando, lo estoy viendo y es, compañeros, con respecto al hablar de los movimientos que a través de todo de toda la historia pues de la humanidad siempre han habido diversos movimientos y hoy en la actualidad no es la excepción, pero debemos recordar que hay un sistema, por decirlo así, globalista, que es el que dicta las pautas y viene como que dice desde arriba. Y nosotros pues de cualquier punto de vista tenemos que entender que a nosotros nos toca duro pues luchar porque nosotros estamos como en el nivel más de abajo, por decirlo así. Pero ahí hay un asunto que yo pues he entendido y según pues decir las estrategias políticas, inclusive si nos atrevemos a pensar, a hablar pues de una filosofía que se le llama maquiavélica, de Nicolás Maquiavelo, ahí se dice pues que uno de los principios dice divide y vencerás, ¿verdad? Entonces, el sistema nos divide a nosotros, unos por la religión, otros por los partidos de fútbol y otros por las sociedades, y ustedes pónganle más. Entonces, estamos tan divididos y ese punto de consensuar, de unirnos como un solo pueblo, como un solo hombre, o sea, como dice, persiguiendo un objetivo, eso es bastante complicado, bastante difícil, pero es ahí donde nosotros, pues, los líderes tenemos que buscar estrategias, buscar la manera, obviamente leer, educarnos, eh, lo que sería pues capacitarnos, entrenarnos, o sea, porque el conocimiento es poder y entre más nos educamos, más nos capacitamos y educamos a la gente, un día vamos a graníticamente, poco a poco vamos a tener un buen pueblo unido, pero también instruido, educado, y eso es lo que no quieren también las oligarquías, para que el pueblo se eduque. Entonces, en ese sentido, compañeros, el punto es que a nosotros se nos ha dividido por todos lados y esa parte es la que nosotros debemos también tener en mente y, ir por ese lado, pues, uniéndonos graníticamente. Entonces,
ese sería como que dice un punto de vista que me gustaría eh, traer aquí a colación. Saludos y eh, bendiciones a todos. Gracias, compañero. Magnífico cierre. En sus palabras ha resumido lo que aquí hemos dialogado. Agradecemos a quienes se han quedado hasta las 6:52. Martín dice, quién sabe, hable tanto, pero bueno, casi llegamos hasta las 7, ¿verdad? Entonces, ahora pedirles que para efectos de compartir la publicación en las redes sociales, como siempre, abramos nuestras cámaras y le vamos a pedir a la compañera Ileana Morales que nos apoye con las capturas de pantalla para que todos y todas salgamos aquí. Abrimos nuestra cámara y pues para que nos veamos. Eso, Martín, acomódese su corbata. Aquí no tenemos gente de corbata, ¿verdad? Es broma. Gracias por esta asistencia bonita de hoy. Y, pues bueno, estamos preparando la sesión presencial y pues les vamos a estar avisando cuando tengamos claro algunos detalles logísticos que nos faltan. Ahí saludos a Elder, a Edis, a Juana, a Melissa y a todos que hoy acudieron por acá a esta sesión. A quienes no han abierto la cámara, les pedimos que la abran para para hacer la captura de pantalla. Pues invitarles a que estén pendientes del chat y nos vemos en la siguiente sesión. Compañeros y compañeras, un abrazo, un saludo, buen fin de semana y hasta la dignidad siempre, compañeros y compañeras. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gusto de estar con ustedes.